por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Matute García de Jamón. Presidente jauna, diputatuok, egunon. Hace un mes, cuando se presentó este plan, sin duda tenía un carácter reactivo ante el anuncio del plutócrata Donald Trump de instalar aranceles con un carácter requisitorio y también de ahogo para las diferentes economías no sumisas o serviles a sus propósitos. Ahora quizás tenga un carácter más preventivo, dado que de ese anuncio la materialización todavía no se ha dado. Pero en cualquier caso, lo que no se puede debatir es que de lo que hay que plantearse es el cuándo y no el qué va a hacer, porque el qué va a hacer ya lo ha anunciado. Es decir, es cuestión de tiempo que lo ponga en marcha y es cuestión también de tiempo que la intensidad o la velocidad de crucero de sus medidas alcance lo que ha señalado en más o en menos tiempo. Pero no hay ninguna duda de que lo va a hacer. Por tanto, es el cuándo y no el qué lo que nos debería ocupar. Y es que es tan cierto como que las élites económicas conservadoras y turbocapitalistas ya han avanzado cuál va a ser su próximo movimiento, por boca de su sumo pontífice, en este caso el señor Trump. No hay nada de imprevisible y no hay nada que no podamos prever y que, por tanto, nos haga estar preparados. Y eso es lo que, en teoría y en la práctica, tiene que llevar a efecto este plan. Porque, en definitiva, lo que quieren es imponer no ya un modelo económico, que es algo que eso ya hemos visto en diferentes momentos de la historia, sino también un modelo de sociedad, o si se quiere un cambio de paradigma civilizatorio para hacer del consumo, de la capacidad de consumo de las personas el factor más decisivo y por encima de su propio carácter de ciudadano. ¿Y por qué sostenemos esto? ¿Por qué nos atrevemos a sostener que sabemos cuál es su propósito y sabemos cuál es la intensidad y dimensión o profundidad, si se quiere, de lo que pretenden hacer? Pues por algo tan sencillo como atender a los procesos históricos y atender a las realidades que han venido sucediendo en este planeta, en esta orbe, desde hace ya bastante tiempo. Baste con echar una mirada o utilizar como guía el propio libro de Naomi Klein, de la doctrina del shock, el auge del capitalismo del desastre, para entender cuáles son los procesos para imponer voluntades en contra de las mayorías populares. Porque no es otra que la de someter a la ciudadanía, a los deseos, a los designios de los partidarios de eso que llaman libre mercado, y no hay ninguna duda de que Trump y sus lacayos de allí y de aquí lo son, para generar impactos en la psicología social a través o aprovechando desastres y contingencias, sean sobrevenidas o inducidas, provocando así una conmoción y una confusión que te lleve a la parálisis y que, por tanto, te deje sin capacidad de reacción o respuesta ante reformas impopulares. Es una suerte de pizarra en blanco donde los partidarios de dicha doctrina, de esa doctrina que llaman ellos de libre mercado, puedan plasmar su idea de crear economías de libre mercado, destruyendo cualquier obstáculo, y no cabe ninguna duda de que la intervención pública y la protección social, en definitiva la democracia, les resulta un obstáculo. Es, por tanto, de lo que hablamos de política y no tanto de economía, de una decisión más o menos lesiva para nuestros intereses en términos económicos. Estamos hablando de una disputa política, de una clara intencionalidad política. Y como esto es así, pues resulta evidente que el patriotismo se esfuma más rápido que el humo de la chimenea de la Capilla Sixtina y que no hay bandera para tapar las vergüenzas de tanto patriota que decide seguir los designios del plutócrata Trump antes que defender a su propio pueblo. Lo que se nos plantea es una hoja de ruta que, a través de la subida de aranceles y la bajada de impuestos, lo que quiere es ahogar la capacidad de defensa, de resistencia a esta decisión política por parte de diferentes estados. Es decir, derrumbar la soberanía de los estados y de los poderes públicos frente al mercado y convertir a los ciudadanos en consumidores o en ciudadanos que tienen valor en tanto sean capaces de consumir. La siguiente es la de avanzar hacia un orden más desigual de las cosas, hacia un orden social más injusto. Baste como ejemplo dejar sin efecto el acuerdo de la OMC que ya señala en su día para que los 49 países más pobres del mundo estén exentos de aranceles, salvo lo que tiene que ver con la alimentación, que también se lo quiere llevar por delante el señor Trump. Es decir, convertir esto en una suerte de juegos del hambre de orden global. Y la tercera tiene que ver con imponer
la decisión del mercado sobre las propias decisiones democráticas, sobre la propia esencia de la democracia. Y eso lo hace mediante la inducción al miedo con la amenaza de la recesión para aquellos que decidan no eliminar sus mecanismos de protección frente a la voracidad de los mercados. Es por eso que entendemos que es necesario que se lleve adelante esta iniciativa, pero también creemos que la misma todavía carece de elementos de fortaleza mayores. Que está bien que se hable de 14.100 millones de euros, que está bien y compartimos que se utilicen los mecanismos ya existentes como el FIE, CESCE o CARI, que está bien que se tenga en cuenta a las entidades locales o a los poderes autonómicos, que está bien también que compartamos que esto va a tener un impacto negativo en diferentes sectores que van desde el vitivinícola, del automovilístico, el sector primario o incluso, como he anunciado, el cinematográfico. Todo eso es cierto, está bien tenerlo en cuenta, pero creemos que hay que ir mucho más allá y creemos que se debe ir más allá. Que esto tiene que ser el primer paso de toda una red o una malla de protección para los sectores populares, fundamentalmente. Y por eso planteábamos hace un mes, y volvemos a reiterar hoy, algunas de las cuestiones que deberían reforzarse o que deberían incorporarse en esa voluntad que ha señalado de comparecer trimestralmente y de aprovechar el carácter dinámico de esta iniciativa para ir introduciendo elementos de autocorrección o elementos de mejora o de potenciación. Y por eso le señalamos que creemos que cualquier obtención de ayuda o avales debe ir condicionado siempre al mantenimiento del empleo y la actividad industrial, en condiciones como las que marca el Real Decreto 8/2000, vinculado a la respuesta al COVID, o las que vienen incluidas en el mecanismo RED. Creemos, además, que la obtención de ayudas y avales tiene que estar condicionada igualmente y de forma indubitada a la no deslocalización y al mantenimiento de la producción. Porque si no, nos encontraremos nuevamente con que el dinero de todos va a los bolsillos de unos pocos y con que aquella máxima de socializar las pérdidas y privatizar los beneficios sigue marcando una estela. Creemos que hay que priorizar a las empresas europeas en los concursos de contratación del sector público frente a otras empresas y creemos que hay que elevar los impuestos a las grandes tecnológicas estadounidenses, siguiendo la estela de la tasa Google. Creemos, en definitiva, en una estrategia progresiva de reducción de la dependencia a todos los niveles, también energética, de los Estados Unidos. Y creemos también que hay que apostar en políticas que fomenten lo propio, por ejemplo, la de la dieta de las 100 millas o la del kilómetro cero. Termino. Nadie debe tener duda de que el señor Trump, y lo he dicho también en diferentes ocasiones, no quiere aliados, ni siquiera amigos, que quiere siervos, sino porque se jactaba de que más de 70 personas ya habían picado a su puerta una vez anunció los aranceles. Si es por nosotros y nosotras, el señor Trump pues puede esperar sentado a que alguien le pique su puerta. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya tiene la palabra el señor Cruzet Domènech.